El pasaje de hoy es 2 Samuel 1 versículos 1 al 16. Leamos juntos. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: Heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él, y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Ve, y mátalo. Y él lo hirió, y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Amén. Ayer, en el Domingo de Resurrección, concluimos nuestra meditación sobre el Evangelio de Marcos que habíamos comenzado en enero. A partir de hoy, meditaremos juntos en el libro de 2 Samuel. Al reflexionar sobre la vida de David, quien recibió el hermoso elogio de ser un hombre conforme al corazón de Dios, espero que la misma gracia de Dios que reposó sobre David, repose también sobre nosotros, para que también podamos vivir como personas conformes al corazón de Dios. 2 Samuel es una continuación directa del libro de 1 Samuel. En 1 Samuel se registra la historia de la transición de Israel de la era de los jueces a la era de la monarquía. Samuel, el último juez de Israel, establece a Saúl como el primer rey en medio de las demandas y expectativas del pueblo, y con el permiso de Dios. Saúl, quien fue ungido y se convirtió en rey con la aclamación y la expectación de muchos, pronto fue desechado por Dios, por no obedecer completamente su palabra. Dios, a través de Samuel, ungió a David, que era un pastor, y lo estableció como el segundo rey. David se convirtió en un héroe nacional, que llevó a Israel a una victoria dramática al derribar al campeón filisteo Goliat, en el nombre de Jehová, pero pronto tuvo que huir para salvar su vida debido a la envidia y los celos de Saúl. David pasó más de 10 años en el desierto huyendo de la persecución de Saúl, y cuando la situación se volvió insostenible, se exilió en la tierra de los filisteos, sus enemigos, y vivió en una ciudad llamada Siclag. Un día, los amalecitas atacaron Siclag y saquearon a las familias y las posesiones de David y sus hombres. Mientras David luchaba contra los amalecitas para recuperarlas, estalló una guerra entre los filisteos e Israel. En esta guerra, que tuvo lugar en el monte de Gilboa, Israel sufrió una gran derrota, y en ese momento, Saúl y sus 3 hijos fueron asesinados. En medio de esta situación urgente y caótica, comienza la historia de hoy, es decir, 2 Samuel. Pocos días después de que David regresara a Siclag, tras vencer en la guerra contra los amalecitas,
un hombre con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza, vino a David y se postró ante él. El hombre, que se presentó diciendo que había escapado del campamento de Israel, informó a David que estaba ansioso por saber el resultado de la batalla de Gilboa, que Israel había sido derrotado, y que junto con muchos soldados, Saúl y Jonatán, también habían muerto. A la pregunta de David sobre cómo sabía que Saúl y Jonatán habían muerto, este hombre respondió que casualmente había ido al monte de Gilboa y había encontrado a Saúl huyendo de los carros de los filisteos. Saúl también lo vio, le preguntó quién era, y él se presentó como un amalecita. Según él, Saúl le pidió que lo matara porque su angustia era grande. Él juzgó que Saúl no podría sobrevivir, así que le quitó la vida, y como prueba de la muerte de Saúl, tomó la corona y el brazalete que llevaba, y se los trajo a David. Sin embargo, descubrimos que la historia que este amalecita le contó a David entra en conflicto en los detalles del final de Saúl, con la historia registrada justo antes en 1 Samuel 31. Aunque el hecho principal de que Israel fue derrotado en la batalla y que Saúl y sus hijos murieron es el mismo, en 1 Samuel 31 se registra que cuando Saúl fue gravemente herido por una flecha, le pidió a su escudero que lo matara. Cuando el escudero se atemorizó y vaciló, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, quitándose la vida. Los eruditos bíblicos consideran que de estos dos testimonios sobre la muerte de Saúl, el de 1 Samuel 31 es más plausible. Esto se debe a que es natural que el rey Saúl estuviera acompañado por su escudero. Además, justo antes de morir, Saúl temía que los filisteos incircuncisos lo mataran y lo ultrajaran, por lo que no tiene sentido que le pidiera a un amalecita, igualmente incircunciso, que pusiera fin a su vida. En otras palabras, Saúl murió como se registra en 1 Samuel 31, y este hombre amalecita debe haber obtenido la corona y el brazalete de Saúl de alguna manera, y llegó a David esperando recibir grandes elogios y una recompensa si le entregaba la noticia de la muerte de Saúl y los objetos que simbolizaban al rey. Y para resaltar su propio mérito, está mintiendo al decir que él mismo le quitó la vida a Saúl. Esto también significa que este amalecita sabía que David había sido ungido y había discernido que él sería el próximo rey tras la muerte del rey Saúl, lo que indica que conocía bien la cultura y la situación de Israel. La razón por la que conocía tan bien la situación se revela en el versículo 13, cuando David le pregunta: ¿De dónde eres tú? Y él responde que es hijo de un extranjero, amalecita. Esta expresión extranjero es diferente de un simple gentil que no tiene ninguna relación con Israel. La expresión extranjero se refiere a personas que han entrado en la comunidad de Israel y viven con ellos. Es decir, este amalecita era alguien que, viviendo con el pueblo de Israel, compartía la cultura israelita y entendía la situación política. Que el ungido podía ascender al trono, que en ese momento había dos personas ungidas en Israel, que el rey existente quería eliminar al otro candidato al trono, y que el otro candidato había huido. Este amalecita, juzgando que ahora David ascendería naturalmente al trono, ya que Saúl, quien lo perseguía obstinadamente, había muerto, añadió la mentira de que él mismo había matado a Saúl para obtener una recompensa mayor cuando David se convirtiera en rey. Sin embargo, la reacción de David al escuchar la noticia de la muerte de Saúl fue completamente diferente de lo que el amalecita esperaba. Leamos juntos los versículos 11 y 12. Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Amén. David rasgó sus vestidos, se lamentó, lloró y ayunó. Esta es una forma de expresar dolor a Dios cuando se enfrenta a un desastre o una tragedia insoportable, o cuando se cae en una desesperación extrema. De hecho, como juzgó el amalecita, esta era una situación en la que David podría haberse alegrado. Saúl, que había sido su rey y suegro, pero también su perseguidor implacable y rival, había muerto un día. David podría haber considerado esto como una bendición disfrazada,
confesando que Dios lo había rescatado de la mano de su enemigo, y cantando una canción. Era una situación en la que podría haber planeado y elaborado estrategias para regresar rápidamente a Israel y convertirse en el próximo rey. Pero David está de luto por el hecho de que el rey, quien tenía la responsabilidad de guiar al pueblo en nombre de Dios como su ungido, no confió en Dios ni obedeció su palabra, sino que tomó decisiones equivocadas que llevaron a la derrota y muerte, no solo del rey mismo, sino también del pueblo de Dios. Y le dice a la Amalecita estas palabras. Leamos juntos también el versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Amén. David no olvidó el significado contenido en esa unción, que Dios lo había apartado, elegido y hecho suyo. Entendía que el ungido era una persona establecida por Dios y no podía ser tratado a la ligera, y que hacerle daño era desafiar la elección y la autoridad de Dios, por lo que reconoció plenamente la soberanía de Dios. Esta es también la razón por la cual David, durante sus días de escondite en el desierto, tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl, pero se negó a quitarle la vida, creyendo que Dios haría justicia. Es decir, David confió, reverenció y dependió completamente de Dios. David, entristecido y enojado por la muerte del hombre establecido por Dios, ordena la ejecución de la Amalecita que no temió matar al ungido de Jehová. El pasaje de hoy concluye con el Amalecita, que esperaba una recompensa, perdiendo la vida. Amados hermanos y hermanas, los 2 personajes que aparecen en la historia de hoy, el Amalecita y David, tienen en común que conocían y habían escuchado la palabra de Dios. Sin embargo, la forma en que entendieron y escucharon la palabra de Dios provocó una diferencia en sus acciones, y la diferencia en sus acciones provocó una diferencia en los resultados. El Amalecita, a pesar de saber que Dios elige y establece a sus ungidos, no le dio importancia al significado que esto implicaba. Prestó más atención a su propio corazón que a la palabra de Dios y, cegado por su deseo de éxito, añadió la mentira de que él mismo había quitado la vida al ungido de Dios. Su actitud de conocer a Dios pero no reverenciarlo ni obedecerlo, se convirtió en una trampa que, contrariamente a sus expectativas, le costó la vida. Por otro lado, David no olvidó el significado contenido en el llamado de Dios, y lo tomó con seriedad. Porque temía a Dios, en lugar de elegir el camino que parecía rápido y fácil, pero que Dios no deseaba, eligió el camino que era correcto a los ojos de Dios, aunque pareciera lento y necio. Se lamentó por la muerte del hombre establecido por Dios. Y Dios, recordando la actitud de David de honrarlo, lo estableció como un rey honrado. A través de la figura de Saúl, que tuvo un final miserable por desobedecer la palabra de Dios. De la Amalecita, que conociendo la palabra de Dios la usó a su antojo para su propio éxito y encontró la muerte. Y de David, que reverenció a Dios hasta el final y venció por la fe, Dios nos pregunta cómo somos nosotros. Él nos habla hoy del principio que aparece en 1 y 2 de Samuel, y en toda la Biblia. Dios honra a los que le honran, y nos pregunta qué tipo de vida deseamos, y qué tipo de vida estamos viviendo. Que seamos no solo oidores, sino hacedores que reverencian y obedecen. Que hoy sea un día en el que honremos a Dios, y seamos honrados. Que todos nosotros podamos vivir una vida de confianza y obediencia a la palabra de Dios, durante toda nuestra vida. En el nombre del Señor, los bendigo.